Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Amigos, espero que estén muy bien. Los saluda con mucho cariño su amiga Gaby Machuca. Amigos, desde donde quiera que me estén escuchando, les mando un saludo con mucho cariño. De cualquier parte del mundo en donde ustedes estén, ojalá que todo lo que estén viviendo en este momento sea maravilloso. Y si algunas cosas te están sacando un poquito de control, acuérdate que todo tiene que pasar. Que las cosas que suceden no son más grandes que nosotros, porque Dios está con nosotros y Él siempre nos ayuda a salir de esas situaciones difíciles. Saludos a todas las personas de Perú que siempre están en contacto aquí con nosotros en el programa, a las personas de Colombia, personas de Bolivia, también de Estados Unidos, gente de Italia que está por allá. Muchísimas gracias por comunicarse. De aquí de México, de tantas partes de México, de Puebla, de México, de Guadalajara, de Michoacán, de Hidalgo, de Guerrero, de tantas partes que nos escriben. Mil gracias a todos. Y hoy, amigos, vamos a platicar de un tema, porque a veces decimos, ay, es que yo creo que es bueno mejor quedarme callado para no meterme en problemas. No, pero hay gente que dice, no, es que hay que hablar siempre, porque pues hay que expresarnos y hay que decir las cosas como son, pero a veces no tenemos como que ese equilibrio para callar y hablar en el momento adecuado y con las palabras adecuadas y sin ese sentimiento como de, a veces de coraje que nos hace decir cosas que no queremos decir. Y entonces a veces es mejor callar cuando estamos enojados, cuando tenemos algo que nos está moviendo ahí, que pensamos, ay, no quiero decir eso porque si digo eso me voy a meter en un problema o voy a lastimar a alguien. Entonces hoy vamos a platicar de cuándo es prudente callar. Ya hoy en día es muy difícil callar porque pues hasta escribiendo en redes sociales pues es como si habláramos, porque ahí estamos expresando todo lo que queremos decir, pero a veces no pensamos lo que decimos porque nos dejamos llevar por emociones a veces que están fuera de nuestro control en ese instante, que estamos enojados, como te decía hace ratito, y queremos que alguien se entere que estamos enojados y le tiramos por ahí una indirecta, y entonces vienen los conflictos y decimos, pero ¿por qué pasó esto? Debí de haber cerrado mi boca. ¿Cómo es posible que me haya salido yo de control? Pues fíjate que encontré unos principios básicos para callar, principios necesarios para callar. Pero fíjate bien, y hay una lista de principios necesarios para callar, que estos principios son de Antoine Toussaint Dinoart. Y estos principios me parecieron muy importantes porque no se trata de quedarnos callados como para no expresarnos, para que alguien se aproveche de nosotros o para que no podamos ser quienes nosotros somos. Y me parecieron bastante interesantes y los quiero compartir hoy contigo aquí en este programa. Fíjate bien, El primer principio: solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio. Piénsalo bien. El 2, hay un tiempo para callar, igual que hay un tiempo para hablar. Por ejemplo, en las discusiones, ay caray, no, ahí a veces perdemos el control de callar. A veces queremos ganar, queremos hablar por ganar y no pensamos si de veras tenemos necesidad de ganar esa discusión, como para qué. A veces es una persona a la que queremos mucho, nuestra pareja, un hijo, nuestros padres. Y decimos, bueno, ¿yo qué necesidad tengo de ganar esa discusión? ¿Qué gano? Si a lo mejor al querer ganar pierdo más. Por eso es muy importante pensar eso, porque hay un tiempo para todo. Igual que el primer principio, fíjate qué interesante, te lo voy a repetir. Solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio. Aquí yo pienso mucho en los chismes, en la gente que habla de más
solamente por dañar a otros o porque cree que así va a ser un bien y no se está ocupando de su propia vida. Y aquí es más valioso el silencio cuando alguien no nos ha pedido opinión y cuando no tenemos por qué meternos en la vida de nadie. ¿Tenemos arreglada la nuestra? No, muchísimas veces no. Y ahí sí, no decimos nada, no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos, no sabemos de qué manera hablarnos a nosotros mismos y a veces hablar para pedir ayuda para nosotros mismos. Pero sí, ahí andamos, a veces hasta metiendo cizaña porque nos sentimos tan mal que preferimos hablar de otros o tratar de solucionar la vida de otros hablando que solucionando la nuestra. El tercer principio: el tiempo de callar debe ser el primero cronológicamente y nunca se sabrá hablar bien si antes no se ha aprendido a callar. Analiza bien esto: el tiempo de callar debe ser el primero cronológicamente y nunca se sabrá hablar bien si antes no se ha aprendido a callar. Si nosotros, por ejemplo, queremos aprender algo, se me ocurre este ejemplo, ¿cómo vamos a poder hablar bien de algún tema si no lo hemos aprendido primero? Y para poder aprenderlo, pues necesitamos callar. Hay mucha gente que incluso se pone pues a discutir con algún profesor, con alguien que está dando alguna plática y quiere como demostrar que sabe más que esa persona cuando ha ido a ese lugar a aprender. Una vez me tocó ir a un curso donde la persona, el ponente, pues todos íbamos a aprender de ese tema, ya sabíamos qué tema era y todo, y pues los que fuimos ahí, bueno, al menos yo creo, yo hablo por mí, yo fui a aprender. Y recuerdo que había una persona que cada cosa que decía el ponente decía: pero eso que usted está diciendo, ¿en qué bases usted se fundamenta para decir eso que dice? Y bla, 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 bla. Y entonces el ponente, claro que le contestaba bien, le contestaba como era, pero a la siguiente cosa que decía el ponente, otra vez esta persona trataba como de dar su punto de vista y a todas luces se notaba que quería enseñar al ponente. Un ponente que es sencillo, que es noble, pues a lo mejor también puede aprender de alguien que va a la plática. Pero si a cada ratito yo, que voy a un lugar a aprender, estoy refutando aquello, pues entonces ¿a qué voy si ya sé todo? Eso es lo que se me ocurre a mí decir. Hay que escuchar a esa persona porque algo bueno tendrá que decirnos aparte de lo que nosotros ya sabemos. Entonces a lo mejor el momento de nosotros hacer nuestra ponencia no es ahí, porque el ponente es otro. Y creo que hay que respetar aquello antes de hablar nosotros. Se vale dar opiniones y todo, pero no de una manera exagerada como esta persona que ni nos dejó ir la plática bien por estar hablando tanto y por estar queriendo él ofrecer su ponencia desde su lugar, desde su asiento. Y así a veces sucede en muchos lugares. Entonces hay que hablar, pero cuando ya hemos aprendido a callar, cuando hemos aprendido a escuchar también. El 4. No hay menos debilidad o imprudencia en callar cuando uno está obligado a hablar que ligereza e indiscreción en hablar cuando se debe callar. Ese es el 4. El 5. Es cierto que en líneas generales se arriesga menos callando que hablando. Pero bueno, aquí creo que hay que pensarlo muy bien. Hay que pensarlo muy bien porque a veces pensamos que callando nos arriesgamos menos, pero habrá que ver en qué circunstancias. Porque a veces el callar pues pudiera hacer más daño cuando tenemos que hablar, pero habrá que ver en qué circunstancias es cierto, porque dicen, es cierto que en líneas generales se arriesga menos callando que hablando. El 6. El hombre nunca es más dueño de sí que en el silencio. Cuando habla parece, por así decir, derramarse y disiparse por el discurso, de forma que pertenece menos a sí mismo que a los demás. El 7.
Cuando se tiene algo importante que decir, debe prestársele una atención particular. Hay que decírsela a uno mismo y tras esta precaución, repetírsela. No vaya a ser que haya motivo para arrepentirse cuando uno ya no sea dueño de retener lo que ha declarado. Yo aquí entiendo que pues hay que pensársela antes de hablar, porque a veces por hablar rápido, por querer tener la razón, por dar nuestra opinión rápido, pues ya no podemos retener las palabras, ya las palabras que salieron. Entonces, híjole, esto es pensar muy bien sin tener un temor que nos invada y decir, no, mejor me callo, porque no vaya a ser que la riegue. Conozco personas que me han dicho eso, no, Gaby, yo me siento tan limitada de hablar porque si digo alguna tontería o si digo alguna cosa de la que me vaya a arrepentir, hay que pensar lo que vamos a decir sin llegar a un extremo del terror, de estar piense y piense, sin decir lo que queremos decir, pero sí analizar un poquito o un mucho, a lo mejor dependiendo del caso, lo que vamos a decir, pero decirlo. Y también pensar, bueno, pues si no tengo necesidad de decirlo, ¿para qué lo digo? Por ejemplo, a veces escucha uno a algún familiar o algún amigo decir su opinión y nosotros a veces quisiéramos que esa persona entendiera que esa opinión que está diciendo pues no es la correcta para nosotros y nos metemos en una discusión absurda y terminamos peleando con la gente. Entonces es mejor pensar, ¿valdrá la pena que yo me peleé con mi amigo por esto que estamos discutiendo? Entonces me la pienso y si yo tengo mi opinión, pues ya la podré decir, pero no tengo por qué tener precisamente la razón. El 8. Si se trata de guardar un secreto, nunca calla uno bastante. El silencio es entonces una de esas cosas en las que de ordinario no hay exceso que temer. O sea, aquí, cuando se trata de guardar un secreto, si tú te comprometes a guardar un secreto, pues hay que callarse. Aunque estés por reventar y que digas tú, ay Dios, pues es que tengo que decir, pero si tú te comprometiste a guardar un secreto, lo tienes que guardar. Y más si alguien te lo pidió. Pero si tú no estás dispuesto a guardar un secreto, mejor no te comprometas. Mejor no andes preguntando, porque luego decimos, a ver, ¿qué está pasando? Díganme. Y tú ves que hay algo ahí oculto, algo que tú crees que te puede meter en un problema y crees que no lo vas a poder retener, que no lo vas a poder guardar. Pues mejor no te metas en esas cosas porque vas a andar con eso cargando y tú no necesitas andar cargando con cosas que no son tuyas. Entonces mejor, si no eres capaz de guardar un secreto o no te gusta guardar secretos, hay gente que dice, no, saben que a mí no me cuenten, a mí no me gusta estar guardando secretos de nada, a mí las cosas de frente, yo no. Pero si alguien te lo pidió y tú quieres y te comprometes en guardarlo, dice aquí, nunca calla uno bastante. Entonces es mejor guardar los secretos, así te hayas peleado con una persona que fue tu amiga o tu amigo durante mucho tiempo y te contó secretos y tú le prometiste o quedaron entre los dos o las dos que eso no se iba a decir, pues no se dice y punto. Así haya terminado la amistad. El 9. La reserva necesaria para guardar bien silencio en la conducta ordinaria de la vida no es una virtud menor que la habilidad y cuidado en hablar bien. Y no hay más mérito en explicar lo que uno sabe que en callar bien sobre lo que se ignora. A veces, el silencio del prudente vale más que el razonamiento del filósofo. El silencio del primero es una lección para los impertinentes y una corrección para los culpables. Es algo parecido a lo que te decía hace rato del ponente. Tú que entiendes, ¿qué sientes cuando escuchas todas estas palabras respecto a callar y a hablar? Piensa, a veces has hablado de cosas que no te tocaban, a veces por querer parecer sabio o por no parecer ignorante, como le quieras llamar, hablamos y quedamos peor. Entonces, a veces es mejor ser prudente y saber más del tema
para poder hablar de eso o hablar de otra cosa que de veras sepamos y darle su lugar a las personas de las cuales queremos aprender, tener esa sencillez para poderlo hacer. El 10. A veces el silencio hace las veces de sabiduría en un hombre limitado y de capacidad en uno que no sabe. El 11. Por naturaleza nos inclinamos a creer que un hombre que habla muy poco no es un gran genio y que otro que habla mucho es un hombre aturdido o loco. Más vale pasar por no ser un genio de primer orden, permaneciendo a menudo en silencio, que por un loco dejándose arrastrar por el prurito de hablar demasiado. O sea que tenemos que tener un límite, amigos. O sea, tampoco se trata de estar callados todo el tiempo o de estar hable y hable todo el tiempo. Aquí creo que estaríamos haciendo un juicio, porque a veces una persona que está callada, decimos, pues esa persona no sabe nada, no tiene nada que decir, y no es así. Las personas tenemos muchísimas sorpresas dentro de nosotros y a veces vemos a alguien que habla mucho y nos apantalla y creemos que esa persona sabe más que nosotros que somos calladitos, o que alguien que es calladito, o pensamos que está loco, decimos, mira nada más cómo habla, está loco. Y no, yo creo aquí que pues lo primero es no juzgar, es conocer a la persona y pues fijarnos, si se trata de nosotros, fijarnos en qué es lo que hablamos. Y pues que si no hablas mucho, eso no significa que no sepas. Tú sabes en qué momento hablarás de ese tema, y si ves que otro habla demasiado, no te intimides por esa persona que habla demasiado. Tú sabes lo que sabes y punto. El 12. Es propio de un hombre valiente hablar poco y realizar grandes hechos. Eso me encantó. Y el 13. El silencio es necesario en muchas ocasiones, pero siempre hay que ser sincero. Se pueden retener algunos pensamientos, pero no debe disfrazarse ninguno. Hay formas de callar sin cerrar el corazón, de ser discreto sin ser sombrío, de ocultar algunas verdades sin cubrirlas de mentiras. Ay, esto me encantó. Fíjate, de todo lo que ahorita, de todos estos principios que acabamos de platicar tú y yo, este fue el que más me encantó. Hay formas de callar sin cerrar el corazón, de ser discreto sin ser sombrío, de ocultar algunas verdades sin cubrirlas de mentiras. Eso está increíble. Y hay diferentes especies de silencio, según también aquí nos explica. Dice, el silencio es prudente cuando se sabe callar oportunamente según el momento y los lugares en que nos encontremos en sociedad y según la consideración que debamos tener con las personas con quienes nos vemos obligados a tratar y a vivir. Es algo parecido a lo que platicábamos al principio. El silencio es artificioso cuando uno solamente calla para sorprender, bien desconcertando a quienes nos declaran sus sentimientos sin darles a conocer los nuestros. No sé si te ha pasado que conoces personas así, o si tú eres así también, hay que checarlo, que callas para parecer sombrío, como decía hace ratito, el último principio, para no demostrar tus sentimientos o para tener a la gente así como en ascuas. Ay, ¿por qué no hablará? Qué persona tan misteriosa. Y confundes, o esas personas te confunden porque no sabes qué es lo que traen, por qué ese silencio, pero realmente no hay una razón. Es un silencio artificioso, como decimos, plan con maña, a ver si cae, a ver si llamo la atención de esa persona porque veo que le intriga mi silencio. Entonces, pues más callado me pongo o más callada. El silencio complaciente consiste no solo en aplicarse en escuchar sin contradecir a quienes se trata de agradar, sino también en darles muestras de placer que sentimos con su conversación o con su conducta, de modo que las miradas, los gestos, todo supla la falta de la palabra para aplaudirles. O sea que si tú quieres complacer a alguien escuchándolo, también le puedes dar muestras de que lo estás escuchando, no nada más
aplaudiéndoles, sino mirándolos, asintiendo, con una sonrisa de que estás escuchando a esa persona y que quieres realmente escucharla. También dice, fíjate, el silencio burlón es una reserva maliciosa y afectada para no interrumpir en las cosas carentes de sentido o desconsideradas, las tonterías que creemos oír decir o que vemos hacer para gozar del placer secreto que proporcionan quienes son sus víctimas, imaginándose que uno los aprueba y admira. El silencio burlón, fíjate cuántas veces he visto esto, por ejemplo, puede ser así, alguien te está platicando algo y tú estás, ajá, sí, o a veces ni siquiera dices eso, con la pura mirada, así como que una mirada fija, pero con una sonrisa medio maliciosa, medio extraña, asintiendo, como diciendo, sí, ajá, sí, seguramente es muy interesante lo que dices. Y entonces la persona se da cuenta, las personas nos damos cuenta cuando alguien nos está escuchando y nos está juzgando al mismo tiempo o se está burlando de nosotros por la mirada, los gestos que hace. A veces nos damos cuenta que esa persona está pensando que es una tontería lo que nosotros estamos diciendo por su lenguaje corporal, porque no sé, se nota esa forma que no es de admiración, que no es siquiera de atención. Hay algo más. No sé si te ha tocado platicar con gente así, que tú dices, es que no sé por qué me estaba escuchando esta persona, pero yo vi algo en su mirada y en sus actitudes, en sus gestos, en su lenguaje corporal, pues que se estaba burlando de mí, o que no me estaba poniendo atención, o que me estaba juzgando mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos escuchando, que no nos pasemos y luego decimos, pero si te estoy oyendo, ¿por qué me reclamas? Y viene hasta en ese tono de voz la burla, el desprecio. Es un silencio inteligente cuando en el rostro de una persona que no dice nada se percibe cierto talante abierto, agradable, animado e idóneo para reflejar, sin la ayuda de la palabra, los sentimientos que se quieren dar a conocer. Es lo contrario de lo que te decía, que una persona que te quiere oír, se nota que está abierta, está agradable, se le nota que quiere reflejar, que te está escuchando, que está sintiendo lo que le estás diciendo y quiere que tú lo sepas. También dice, es por el contrario un silencio tonto cuando inmóvil la lengua e insensible el espíritu, toda la persona parece abismada en una profunda taciturnidad que no significa nada. O sea, no estoy diciendo nada, pero tampoco estoy expresando nada con mi cara. Estoy nada más así, mirando fijamente, como diciendo, pues no me importa, como que no estoy aquí. Y lo notamos, sí se nota, cuando una persona parece que nos está oyendo, pero no nos está oyendo, está en otro planeta, no nos quiere escuchar. Otra, dice, el silencio probatorio consiste en el consentimiento que uno da a lo que ve y a lo que oye, bien contentándose con prestar una atención favorable que pone de relieve la importancia que le atribuimos, bien testimoniado mediante algunos signos externos que lo consideramos razonable y que lo aprobamos. Pues ahí está muy claro. Ahí está muy claro. Si nosotros aprobamos, el silencio probatorio consiste en el consentimiento que uno da a lo que ve. A veces no decimos nada, pero asentimos o aplaudimos, le damos importancia a eso que esa persona dice, mostramos algunos signos que podemos decir con las manos, que sí, levantando las manos, que aprobamos algo. Es un silencio, de desprecio, no dignarse responder a quienes nos hablan o que esperan que opinemos sobre el tema y mirar con tanta frialdad, con orgullo, todo lo que viene de su parte. Ay, ese silencio es muy doloroso cuando nosotros queremos hablar con alguien o cuando alguien
nos habla y nosotros no respondemos una llamada, un mensaje o simplemente de frente a frente, nos damos la media vuelta y nos vamos y dejamos a la persona con la palabra en la boca. Es muy, muy doloroso eso, es un silencio de desprecio, que hay hasta frialdad. Es parecido a lo que te decía antes, que no movemos la lengua, pero nos mostramos insensibles y estamos como oídos, como en un abismo que no significa nada, ese silencio. Y esos silencios pues son silencios dañinos, es como una especie de agresividad pasiva también, el silencio así. Amigos, si ustedes están notando que en su caso guardan este tipo de silencios que hace daño, o tú estás reconociendo que cuando callas, pues callas porque de veras lo crees prudente, así que ya lo has pensado, y que hablas también cuando lo crees prudente, que ya has pensado lo que vas a hablar, lo que vas a decir, bien, pero ojalá que estos principios y que ahora yo estoy compartiendo contigo, que me encantaron, me llamaron muchísimo la atención, porque tanta gente dice: Gaby, es que hablaron de mí, hablé de tal persona y ahora me arrepiento, ¿cómo le hago? Pues aquí hay estos principios para que podamos callar, y también pues aquí va de paso el hablar también cuando es necesario hablar, y estos son principios de Dinoart. Y es sobre el arte de callar y el silencio. Fíjate, es un arte callar, así como también es un arte hablar, porque tenemos la lengua, tenemos el pensamiento para que todo eso que pensamos y sale por nuestra boca, pues sea realmente útil, que sea realmente nutritivo para quienes están a nuestro alrededor y también para nosotros, porque después hasta nosotros salimos perjudicados cuando hablamos de más o cuando callamos de más. Todo tiene que tener un equilibrio, ya lo sabes. Amigos, recuerden que si desean consulta personal conmigo, consulta profesional para iniciar terapia, comuníquense para informes. Estas consultas son a través de una cita, son consultas personales. Te voy a dar los datos para que te den todos los informes. Si tú estás comunicándote de otro país, vas a marcar así el signo de más 521 y la alada es 311-121-9244 y el 311-909-5407. Acuérdate de agregarle antes más 521 a los dos números. Y a todas las personas de Estados Unidos, muchísimas gracias por su confianza, que están en contacto a través de YouTube, y gracias por estar en consulta. Muchísimas gracias. Hay personas que me han dicho: Gaby, yo no tenía tiempo, no tenía el espacio porque trabajo todo el día, y desde mi trabajo he podido tomar la consulta contigo. Las distancias son enormes acá, además es muy muy costoso, entonces ha sido muy difícil para mí poder atenderme, y esto es una opción que gracias a ustedes, amigos de otros países y también de otros estados de aquí, de México, algunas personas nos empezaron a decir: oye, Gaby, ¿no puedes darme la consulta en línea? Claro que sí, por supuesto que sí, y empezamos a hacerlo y con grandes resultados ya desde hace varios años, y te agradezco muchísimo tu confianza, a ti que estás en consulta conmigo, a ti también que has estado, muchísimas gracias, y me da mucho gusto que estemos en contacto también aquí con todos los mensajes que me puedas dejar aquí en mi canal, y suscríbete. Gracias, amigos, yo soy su amiga Gaby Machuca. Les mando un abrazo y un beso con muchísimo cariño, y les deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby contigo.